La drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo o incontrolable de la droga, a pesar de las consecuencias perjudiciales que acarrea y los cambios que causan al cerebro, los cuales pueden ser duraderos. En la actualidad, nuestro municipio cuenta con un grande problema acerca de la drogadicción, desde personas jóvenes o adultas. ¿Cómo ha observado el tema de la drogadicción dentro de Mascota? Bueno, pues aquí en Mascota, desafortunadamente, como se ha dado a nivel nacional y a nivel estatal, pues también ha crecido, ¿no?, la drogadicción aquí. Y bueno, es debido a varios factores, ¿no? El tener contacto cada vez más con drogas o con personas que la usen, ¿verdad? Todo eso. También pues diferentes problemáticas como desintegración familiar, bajo rendimiento académico, baja autoestima, etcétera. Son muchos los factores que han influido para que vaya en aumento la drogadicción. A esto le añadimos pues a veces la falta de información que tenemos, ¿verdad? Que no sabemos las consecuencias que vamos a tener, que solamente nos dejamos llevar por lo que oímos o lo que vemos en los amigos. Y pues sí ha crecido aquí en Mascota, sobre todo el consumo últimamente de marihuana y de cristal ha aumentado, ¿verdad? ¿Qué opina acerca de la drogadicción y cuáles han sido las consecuencias? Bueno, miren, opinar acerca de la drogadicción pues es un tema muy amplio, ¿no? Pero bueno, la drogadicción es un problema que cada vez va creciendo más y más. Una adicción a las drogas es una enfermedad también. Y como cualquier enfermedad, pues si no tenemos cuidado, la enfermedad puede ser progresiva, puede llegar incluso a ser incurable y mortal. Entonces por eso lo conveniente es que cuando se detecte un problema de adicción, pues acudir con el profesionista, ¿no?, a recibir ayuda y pues a toda costa tratar de dejarlo, porque la drogadicción, pues como les decía, es una enfermedad que afecta no nada más a la persona, sino a las personas que lo rodean también, ¿verdad? Y bueno, las consecuencias pues pueden ser muchas, pues de hecho desafortunadamente pues son desde consecuencias agradables hasta consecuencias desagradables. O sea, se consumen las drogas porque los primeros efectos son agradables, son placenteros. Por ejemplo, desinhibición, convivencia, sentir que se nos olvidan los problemas, relajación o energía o euforia, pues alegría y todo eso. Pero esos efectos son pasajeros, o sea, duran poco mientras dura el efecto de la sustancia. Pero cuando llegan los efectos negativos, que son a mediano y a largo plazo, pues esos son duraderos de por meses, años, una vida, o a veces ya no vivimos para contarlo, ¿no? Como accidentes, problemas familiares, problemas en la escuela, problemas económicos, problemas de salud, problemas con las autoridades, etcétera, ¿no? Pues esos son más que nada relacionados pues con eso, la drogadicción y las consecuencias. Hola, mi nombre es Juan Manuel López Estrada. He sido drogadicto, alcohólico, neurótico, agresivo y un poco falto hacia la sociedad, causa la drogadicción. ¿Cuándo comenzó a consumir drogas? A los 11 años. A los 11 años me inicié la mala vida. ¿Qué lo orilló a consumir drogas? El huerfanismo, ser huérfano, quedar solo en la vida, falta de estudios. Todo eso me arrojó a ser una persona descarriada, mal, donde pues, no encontraba la salida, todo muy mal, todo. Mucha pinche droga, borracheras, pleitos, cárceles, todo. Me arrojó a ser una persona mal. Y es una cosa muy pesada, algo muy triste, cosa que no quisiera que los jóvenes lo vivieran. Eso es todo. ¿Qué recomendaciones daría para no consumirla? Miren, jóvenes, adentrarse en el trabajo, tener su mente ocupada en algo útil, que sea algo, una distracción, que no sea nada más estar en un cuarto drogándose, alcoholizándose, pensando cosas malas.
en el robo, en atracos, cosas que te vayan a llevar a consumir más. Porque te vas por la vía fácil, robas, compras droga. Te vuelves a drogar, te pones malo, vas y vuelves a hacer otra cochinada, robas a tus padres, robas a tu familia, haces de lo peor, ¿sí? Entonces ahí ya estás dañando a la sociedad, no nada más a ti. Entonces eso ya está muy mal. Concéntrense en estudios, trabajo, deportes y cualquier otra cosa que sea sano. ¿Qué lo orilló a consumir drogas? El huerfanismo, ser huérfano, quedar solo en la vida, falta de estudios. Todo eso me arrojó a ser una persona descarriada, mal, donde pues no encontraba la salida, todo muy mal, todo. Mucha pinche droga, borracheras, pleitos, cárceles, todo me arrojó a ser una persona mal. Y es una cosa muy pesada, algo muy triste, cosa que no quisiera que los jóvenes lo vivieran. Eso es todo. ¿Qué recomendaciones daría para no caer en las drogas? Bueno, son varias recomendaciones, principalmente pues tratar de no tener contacto, ¿verdad?, con ellas, con las drogas, evitarlas. También, bueno, mantenerse ocupado. Por ejemplo, los adolescentes, poner empeño en su estudio, ¿verdad? Tener una buena relación familiar, una buena comunicación, tener metas en la vida, querer alcanzar algo y darnos cuenta que si consumimos drogas, esas metas no se van a lograr. ¿Cree que es difícil salir de este problema? Bueno, la dificultad para salir de este problema depende también de factores como por ejemplo qué tan grave es la adicción, ¿verdad? O si nada más es uso o abuso. Si ya hay una adicción fuerte, pues sí es difícil salir de ella porque ya hay una dependencia. Ya la persona necesita consumir para sentirse bien psicológicamente o físicamente. Entonces ya al hablar de dependencia, esto quiere decir que va a dificultar en mayor grado el salir de esa adicción, ¿verdad? Pero si la adicción apenas va comenzando, es un poco más fácil, o si todavía es uso o abuso, es más fácil. También depende de la voluntad que tenga la persona para salir de esto, ¿verdad? Que reconozca que tiene un problema, que tiene una enfermedad, que se quiera curar, ¿verdad? Y que ponga todo lo que esté de su parte para salir de ello. O sea, la dificultad se da, depende del grado de adicción y de lo que haga la persona por ella misma para salir de esto, ¿verdad? Claro, también aquí cuenta la forma en que se ayude a la persona para que pueda salir. Muy bien, como conclusión pues a este tema, a estas preguntas, pues la verdad, como les comentaba, las drogas es algo con lo que no hay que jugar. Si se puede no tener contacto con ellas, pues mucho mejor. Las drogas no son algo necesario para la vida, como dijéramos el oxígeno, el alimento, el agua, no son cosas, las drogas, necesarias para la vida. Lo que mencioné pues sí es indispensable. Si no consumimos alimentos, si no tomamos agua, si no respiramos, pues nos vamos a morir, ¿verdad? Pero las drogas, si no las consumimos, al contrario, nos van a dar una mejor calidad de vida el no hacerlo. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.